Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia. ¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo. No solo eso, sino que también es un héroe mundial. El bien. Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados. Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonoros para siempre. Y la verdad. Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban. George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg. Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor. En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics. Y a solo $1. ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a James Brown? Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter. Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia. Buenas noches y bienvenidos a este programa número 251 de Perdidos en el Éter. ¡Wow! Buenas noches, profesor Dinosaurio. Hoy hay tipo un accidente de transportador o algo así. ¿Porque nos cambiamos los roles? Sí. Suelo decirlo yo, pero bueno, hoy te dejé decirlo vos. Ah, genial. Yo soy Magnus, acá tengo al profesor Dinosaurio. Y bueno, y le damos la bienvenida a este programa. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Bien, muchas gracias. Nuestra participación va a ser cortita. Vamos a leer algunos mensajes de los oyentes y eso. Algunos ahora, algunos al final. Pero en el medio tenemos el tema de hoy, que es Bardo Científico. Una nueva entrega de esta columna, esta vez con el doctor Gonzalo Figuero. Y una de las secciones con la mejor introducción de todos. Me alegro que le guste cómo quedó. Que es antropólogo y nos va a hablar de las cosas que le molestan a los antropólogos. Les recordamos que nos encuentran en Facebook, facebook.com/radioéter, o buscan Perdidos en el Éter. Twitter, @perdidoséter. Nos encuentran también en iVoox, perdidoseneleter.ivox.com. Y el blog es radioéter.tk. Pero yo me pregunto, ¿qué les puede molestar si trabajan con dinosaurios? Que es la cosa más interesante del mundo. Hablando de iVoox, los que nos visiten por ahí encontrarán que hemos unificado algunas cosas, porque iVoox te permite poner un programa y dentro de ese programa varios podcasts. Y nosotros teníamos el de Perdidos en el Éter, el de Perdidos en el Éter de colección, que era una época en que pasábamos transmitíamos streaming los programas y una semana al mes pasábamos el nuevo y las otras semanas pasábamos programas viejos. Teníamos un canal es un canal y después a los podcasts, un podcast de Nerdinastía, nuestro otro podcast viejo, que ya no lo estamos haciendo más. Bueno, no tiene sentido ahora que estamos haciendo esto. Si algún día sale la oportunidad de hacerlo en vivo, capaz que sí. Y un canal para notas selectas en las que recortábamos alguna nota, sobre todo cuando éramos un programa de varias horas una vez al mes, y donde colgábamos, por ejemplo, mi participación en otros programas de radio, por ejemplo, esta columna nueva que estoy haciendo en Cambio y Fuera, en Del Sol, o cuando hago alguna reseña del programa de Cairo. Me pareció que era demasiado quilombo y lo unifiqué. Ahora tenemos solo 3 podcasts. Uno es Perdidos en el Éter, donde están los programas viejos, los programas nuevos, las notas que hago en las columnas en otros programas, etc. Otro es Nerdinastía, con los programas que hay guardados de esa época. Y otro es un canal para poner aparte, aunque estén en el programa, los zapping y otros sketches que podamos tener. Porque ahí para que sea más fácil de acceder. Ese me pareció que valía la pena tenerlo ahí. Bueno, el programa pasado de Harry Potter, ¿qué tenemos por ahí que nos hayan dejado? Bueno,
El club de lectura dijo... Esperen, ¿qué? Sí, el club de lectura. Sí, no, es que no entiendo cómo leer esto. Claro, que el club de lectura nos retuiteó y comentó algo. El club de lectura nos retuiteó y comentó que habíamos invitado a Johanna a hablar sobre la obra que había marcado su vida, Harry Potter. Y bueno, y compartieron la nota, muchas gracias. Después, Uso Fallido vio en Instagram que posteábamos eso y nos puso ay. Yo puse ay que, no nada, que lo estoy descubriendo 25 años después y este año empezó a leer la saga. Bueno, genial. Después inmediatamente le compartió el tweet a varios amigos suyos o amigas y dijo, sé que no son horas porque era de madrugada, pero los invito a guardar esto. ¿Qué más tenemos por ahí? El doctor Gaius Baltar, buen nombre. Doctor Gaius Baltar de Galáctica. O @Wololó, que es su... Mejor. Claro, pero la gente de La Tortulia le dice @Wololó, pero yo hoy me di cuenta que el doctor Gaius Baltar es @Wololó_, porque ya hay un @Wololó, que es alguien que solo puso un tweet, nada más. ¿Hay chance de que esté en Spotify? Preguntó eso. Sí. Es la aplicación que me resulta más cómoda. Bueno, yo lo investigué y lo charlé con Gaius por Twitter. No hay mucha chance porque Spotify tiene algunos podcasts, pero está interesado en podcasts pesados. O sea, podcasts que ya tengan una audiencia gigantesca y que estén en ciertos distribuidores de podcast importantes. Los podcasts independientes no hay una opción como para mandárselos. Así que lamentablemente no. Le agradezco también a Juan Funes, que en Twitter, un sitio de podcast brasileros, pidió recomendaciones de podcast en otros idiomas y uno de los que recomendó, entre otros podcasts uruguayos, fue el nuestro. Muchas gracias. Y después, bueno, Johanna también nos agradece, ¿no? Sí, nos dice que fue un verdadero placer participar y mil gracias por la invitación. No, gracias por venir en todo caso. Exacto, fue muy lindo tenerte por acá. Vamos entonces ahora a escuchar un poco de música antes de Bardo Científico. Profesor, ¿qué eligió usted? Elegí una canción de Weird Al Yankovic. No sé si es tan frecuente Weird Al Yankovic en este programa. Frecuente no, pero común sí. Que se llama Bedrock Anthem, haciéndole una especie de honor a los antropólogos. Claro, hablando de los picapiedras y que el hombre conviviendo con los dinosaurios. Exacto, como seguro. dijo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Que el hombre se unía en sociedad y hacía política para de a 20 poder derrotar al dinosaurio. ¡Qué bestia, por Dios! ¡Qué bruto! Vamos a escuchar a Weird Al Yankovic, casualmente... No me hace justicia este hombre. Casualmente utilizando música de los Red Hot Chili Peppers. No sé por qué digo casualmente, pero usando música de Red Hot Chili Peppers, que te mostré los temas recién. Sí. Porque no conocías Give It Away. Sí, o sea, lo conozco de escucharlo. Nunca me interesaron demasiado los Red Hot Chili Peppers. Son una linda banda, hacen muy buena música. Vamos a escuchar eso y luego Bardo en el Éter con las cosas que le molestan a un antropólogo. Perdidos en el Éter. ¡Ciencia! Existen grandes preguntas científicas en el mundo. ¿De dónde venimos? ¿Existe la cura para el cáncer? ¿Se puede sobrevivir a tomar sandía con vino? Para contestar estas dudas, la humanidad ha depositado su confianza en la ciencia, pero a veces la ciencia no es suficiente. Se necesita imaginación, humor y creatividad. Se necesita hacer ruido. Se necesita... Bardo científico. Bardo en el éter. Bardo en el éter. Nuevamente llegan los bardos, nos traen canciones, alegría y ciencia. Y canciones y cultura de la humanidad nos trae acá un antropólogo. ¿Cómo estamos, Elo? Muy bien, muchas gracias. Sí.
Estos saludos falsos que hacemos, pues ya no se los damos hoy, pero... Sí, pero lo hacemos de vuelta porque me parece importante. Lo hacemos de vuelta. Bueno, acá voy a traer en el teléfono la biografía, la presentación de Gonzalo Figueiro. Esto se llama producción. Sí, no, ya la tenía acá porque me mandó Sole. No, pero esta es la catchphrase cuando vas a buscar cosas. Sí. Antropólogo y divide su tiempo entre extraer ADN de huesos y mantener despiertos a sus estudiantes de antropología a golpes con fémures antiguos y todo eso. Yo siempre digo que el fémur es la mejor arma que inventó la naturaleza. Y concuerdo al 100%. Encausa su enojo tocando la batería bien fuerte con fémures, intentando hacer reír sobre escenarios y haciéndose tatuajes de los que no se borran. Como dijo mi mamá cuando vio mi tatuaje, no podría haber sido un poco más chico. Y formalmente hablando, es licenciado en Ciencias Antropológicas de la UDELAR y doctor en Ciencias Biológicas del PDCIVA. Docente del Departamento de Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, es largo. Sus principales líneas de investigación son la genética de poblaciones humanas antiguas y modernas y la bioarqueología de las poblaciones prehistóricas del Uruguay. Y bioarqueología no significa andar desenterrando, no sé qué iba a decir. ¿Qué es la bioarqueología? Es literalmente lograr que los esqueletos te hablen. Y cuanto más antiguos, mejor. Básicamente es a partir del estado en el que está el esqueleto, de los daños que ha sufrido, de las marcas que tiene, qué hacía esta persona, qué comía, qué se dedicaba. Estaba a punto de preguntar si eso era lingüístico, pero... No, es más una técnica forense en cierto sentido, ¿no? Exacto. La bioarqueología lo que tiene es... La gran diferencia entre la bioarqueología y la antropología forense es, en primer lugar, muy rara vez nos vamos a encontrar con cuerpos a medio descomponer. Ya están recontra descompuestos, hasta a veces demasiado. Y en segundo lugar, la antropología forense tiene dos finalidades fundamentales, que son identificar los restos y averiguar su causa de muerte. Nosotros, naturalmente, si hacemos bioarqueología y estamos trabajando con poblaciones históricas o prehistóricas, no vamos a saber quién era, casi nunca. Y muy rara vez vamos a saber Roberto Cromañón. A menos que tengan todo el casco partido. A menos que tenga signos muy, muy claros. Pero hay incluso... Vamos a suponer que te morís porque te apuñalaron en el estómago. No va a quedar resto de los huesos de eso, salvo que de casualidad la punta del cuchillo te haya llegado a la columna. Y no sabes si es la causa de muerte. Y tampoco puede haber una herida previa. De todas formas, si esa marca tiene algunas características, yo puedo saber si sucedió cerca del momento de la muerte. Quizás no sé si la causó, pero sé si sucedió cerca del momento en que muriera. Había quedado en eso. Y justamente, o sea, dejás entonces que los esqueletos te hablen. Y claro, estamos reconstruyendo historias viejísimas. De alguna forma. Una especie de medium. Con la ventaja de que después nadie va a venir a reprocharme que lo que dije estaba mal. No hay nadie para desmentirte. El muerto no me va a desmentir. Salvo otros colegas. Salvo eventualmente otros colegas. Hay discusiones. El viejo y querido peer review. Sí, el viejo y querido, y especialmente el reviewer número 2. ¿Cómo se traduce peer review en español? Revisión por pares. Está perfecto. Porque eso era lo que estaba usando yo el otro día en una discusión, pero podía ser Spanglish. No, tal cual. Pero eso es lo que... Un par de pelotudos revisan lo que hiciste. Sí. Sí, hay una cuenta de Twitter que se llama Reviewer Number 2. Siempre es el que le tiene rabia. El que te tira las pálidas, entonces ahí... Bueno, porque es el número 2, es un solete. De todas formas, tengo una de esas honrosas excepciones a esa regla, de donde el reviewer número 2 a un par de colegas le dijeron que habían solucionado beautifully, bellamente determinados problemas. Cuando entran los criterios estéticos, te das cuenta que realmente lo convencí. Fue poético. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar, Gonzalo? En realidad, como antropólogo, generalmente tengo dos cosas que me irritan. Una es tener que explicar qué es la antropología, en primerísimo lugar. Y en segundo lugar, toda una serie de mitos vinculados con la evolución y con la evolución humana.
como descendemos del mono y bellezas como esa. Como de bellezas como descendemos del mono, que en algunos casos la gente piensa Época literalmente victoriana. que es el chimpancé, o sea que descendemos. Sí. Época victoriana. Absolutamente. Son cuestiones victorianas que siguen presentes. Y claro, en el medio de eso tenés cuestiones que se vinculan con cosas más como, qué sé yo, la selección natural, la evolución por selección natural, que es muy, pero muy mal entendida. Vieron que dicen que hubo como 3 grandes golpes para el ego de Occidente a lo largo de la historia. Una fue Copérnico diciendo que la Tierra no es el centro del universo. Sí. La segunda fue aparentemente Darwin diciendo... Y estaba haciendo un cover Copérnico con eso. Seguramente. Un cover Ptolomeo, ¿no era? No, el universo tolemaico era heliocéntrico. Era heliocéntrico. Perdón, geocéntrico. Pero creo que hubo un par antes que directamente no tuvieron tiempo de decirlo, o sea, los quemaron antes de que pasaran. Darwin diciendo que bueno, los seres humanos no tenemos ninguna posición especial en el mundo de los seres vivos, ninguna posición de jerarquía. Y Freud diciendo que bueno, no somos seres racionales, sino que nuestro principal motor es el sexo. Lo interesante es que en realidad Darwin dijo lo mismo. Sí. Claro, porque cuando hablamos de selección natural... El imperativo de reproducción. Absolutamente. El que se adapta fácilmente a, bueno... El tema es que... No me voy a ir haciendo muecas y moviendo mi cabeza, pero se entiende. Sí. No, pero creo que justamente es lo que estaba Gonzalo acá para desmentir. No, es que la adaptación tiene justamente que ver con eso. Nosotros muchas veces pensamos que aquello que no usamos... También, como antropólogo me preguntan, che, ¿y hasta hacia dónde evoluciona la humanidad? Antropólogo no oráculo. Claro, no, exacto. Y no es posible hacer ese tipo de predicciones. Y siempre pensamos en el ser humano como el ser humano del futuro, de acá a unos milenios. Como un individuo con cabeza grande, capilado, menos pelo. Y bueno, con menos dedos o dedos más largos. Pero el tema del menos pelo, por ejemplo, se basa en el mito de que se pierde lo que no se usa. La idea de que se pierde lo que no se usa. Deambularían muchas personas con el cráneo vacío. Tal cual. Tendríamos microcéfalos en todos lados. Sí. Y entonces se habla de la pérdida de las garras, y por eso tenemos uñas, se habla de la pérdida del apéndice, se habla de la pérdida del pelo, se habla de la pérdida del sentido común. O sea, hay toda una serie de cosas que se cree que... Pero no funciona así. Pensemos en el pelo, y creo, Manu, honestamente, que vos sos un buen ejemplo. Porque para eso. sí, es mi almohada. Ahí va. Es para abrigarme. Bueno. Y me ayuda a pensar. Cuando el pelo dejó de ser de utilidad en determinado momento de la evolución humana, cuando el pelo dejó de ser de utilidad, no es que el ser humano pasara a tener menos pelo uniformemente, sino que empezó a haber mucha variedad. Entonces, eso lo lamentan todas las mujeres que tienen que visitar permanentemente el depilador de depilación, porque lo que hace la falta de algo que haga que sea imprescindible para la supervivencia y por lo tanto imprescindible también para vivir, para reproducirse, es lo que hace generar variabilidad. Lo que no se usa pasa a ser muy variable, no desaparece. Bien. Eso es una cosa que me parece importante siempre mencionar. Es un concepto interesante que nunca lo había tenido en cuenta. Tal cual, o sea, y Darwin hablaba de selección natural. ¿Y cuál es en definitiva la selección natural? Siempre hablaba de la supervivencia del más apto, pero la supervivencia del más apto tiene un es como una cuestión muy bélica, ¿no? Podemos cambiarla sobre todo cuando se tergiversa en la supervivencia del más fuerte. Claro. Que en realidad Darwin nunca lo dijo. Nunca. Eso lo escuché el otro día en la tertulia hablando de revolución. Estaban como haciendo un review sobre la historia de Estados Unidos y hablaban de haciendo una serie de la burguesía y eso que decían que si vos naciste pobre no importa porque sí, o sea, está en tu destino y en tus genes volverte rico, lo vas a hacer, y de ahí sale el survival of the fittest. Darwin nunca lo dijo, fue como una cosa que surgió de movimientos de hacete hombre. Exacto. Sí, además que si lo vamos a traducir bien, survival of the fittest es la supervivencia del que está más en forma. Y veo una tierra dominada por entrenadores de CrossFit y personal trainers, mucha licra. Claro. Y es una tierra en la que yo no voy a estar. Entonces, en realidad, lo que Darwin dijo es, en realidad, a nosotros, nuestro principal motor es, en definitiva, el sexo.
O sea, nosotros solamente podemos saber aquello que va a estar más presente o el rasgo que va a predominar en generaciones futuras, si podemos predecir qué rasgo va a ser el que haga a su portador ponerla más. Es así de simple. Dicho de otra forma, que lo haga más atractivo. Exacto. De alguna forma o de otra, simplemente capaz que porque sobrevive para ponerla más. Sí. Y listo. ¿El pelo no sería un factor de esos? ¿El qué? El pelo, por ejemplo, ¿no sería un factor de esos? El pelo sería un factor en términos culturales, pero no necesariamente en términos biológicos. Lo que pasa es que a la hora de hablar de la raza humana, de la especie humana, ya lo biológico entra a tener un poco menos de peso y entran un montón de factores culturales. Exacto, al punto de que hasta la altura del partido también se habla de mecanismos de coevolución gen-cultura. Hablando, por ejemplo, de nuestra capacidad como seres adultos de digerir la leche, por ejemplo. O sea, ahora está como muy en boga hablar de la intolerancia a la lactosa, pero la intolerancia a la lactosa es la norma en mamíferos. Sí. Excepto ¿cuál? Excepto en todas las poblaciones humanas donde toman leche en forma regular. Los indígenas americanos, por ejemplo, prácticamente todos tienen intolerancia a la lactosa. Yo convivo con indios, trabajo con indios de la India. De la India. Y esa gente no consume lácteos casi. Ahí está. O viene acá, consume lácteos y se agarra Exactamente. Entonces ahí tenés un factor cultural que tuvo que ver con la supervivencia de determinadas poblaciones, particularmente en el viejo mundo, particularmente en Medio Oriente y en Europa, que generó una adaptación, pero debido a esa nueva forma de producción que dependía del consumo de productos lácteos. En otras poblaciones donde eso no pasó, esa gente no tiene los genes necesarios. No tiene esa adaptación, no tiene las modificaciones en los genes necesarios para tener la digestión de lactosa durante la vida adulta. Así que, efectivamente, los factores biológicos per se, o sea, los puramente genéticos quizás no están pesando tanto, pero que seguimos evolucionando. El tema es que no tenemos forma de predecir para dónde. No hay forma de predecir. Podemos hacer toda la reconstrucción hacia atrás, pero no hay forma de predecir lo que va a pasar hacia adelante. Ni siquiera con un trabajo que o sea, ya no es tema de una sola ciencia, ninguna ciencia actúa sola. Acá estamos hablando de una investigación multidisciplinaria en la que tenés biólogos, antropólogos biológicos, antropólogos culturales, que inventé esa distinción yo. No lo hiciste. Hay gente como tú que se dedica más a la parte biológica y hay otros que se dedican más al tema cultural. Y eso tiene que hacer una mezcla importante con gente que no se pone de acuerdo en qué pizza pedir, se tiene que poner de acuerdo en a dónde vamos. Sí, y también lo importante para ellos ni siquiera es qué pizza pedir. Yo no tengo ganas de pedir pizza. Claro, sí, eso es. O sea, porque los problemas dentro de antropología social y cultural muchas veces no se tocan en lo más mínimo con los de antropología biológica. Se pueden tocar, hay que encontrarles el primer contacto, pero muchas veces no les interesa. Y así es que no la ponen. Así es que no la ponen. Entonces, muchas de las cuestiones respecto a lo que nos hace superiores como especie, en primer lugar, no somos superiores a nada. Somos muy granditos. Somos, claro que sí. Entonces, empezando por mí. Entonces me gusta a veces ir con la motosierra y cortar ese tipo de preconcepto de raíz. El hecho de que el gran cerebro nos ha hecho mejores de algún modo, no necesariamente. Y es más, cerebro y avances tecnológicos no van de la mano. El ser humano tiene las mismas estructuras cerebrales desde hace 200.000 años, pero los grandes saltos tecnológicos y culturales de la humanidad tienen... menos del último siglo. Igual podemos pensar... Pensemos en la investigación de los animales. Bueno, sí, pero son de minúsculos. En comparación, sí. ¿Por qué tardamos tanto tiempo? Porque esperamos al último momento a la uruguaya. ¿Por qué nos comemos los mocos? Bueno, eso es en parte. Sí. Ahí lo tenés. Como dijeron, a ver, esto va a ser también igual amistad, pero como dijeron antes, en otro mes. Sí, en otro mes seguro. Los seres humanos somos imbéciles. Sí, no, por eso se dice todos los días en todos lados. Entonces, claro, hay un montón de cosas que no tienen que ver con nada biológico que nos predispuso a ser los dueños de nada. ¿Es un tema cultural entonces? Sí, y de hecho de supervivencia de las ideas por
porque haya suficiente gente para mantenerlas. Y medios para grabarlas y reproducirlas. Exactamente. O sea, si nosotros... hay culturas que han llegado a determinado lugar, a colonizar determinada isla, con determinada tecnología, y por no ser suficientes a lo largo de los siglos han perdido conocimiento. Eso a propósito de algo que se debe haber hablado seguramente se habló en algún programa anterior, sobre la especie humana como una supercomputadora. Sí. Nosotros necesitamos de una masa crítica para mantener determinadas ideas circulando y a partir de esas ideas construir más conocimiento. La mente de colmena. La mente de cierto. Criptomnesia se llama eso. ¿Criptomnesia? Criptomnesia, wow. Es como que es más importante el concepto de que vos retengas la idea que quién lo dijo. Como que la idea esté en el aire, entonces de repente vos como que lo pensás y te parece que es un pensamiento original, pero en realidad antes alguien te lo dijo. Como que la idea andaba por ahí que... Conciencia general. Algo de eso lo usan, es de donde yo lo conozco, los stand-uperos cuando roban chistes o no, cuando sus chistes son muy similares a un chiste que otra persona hizo antes, muchas veces se atribuye como que capaz que lo escuché pero me olvidé de que lo había escuchado y después me vino a la mente y yo pensé que era una idea mía. No, a ver, me pasa a mí como escritor. Hoy, el otro día me pide un amigo dibujante, che, ¿tenés alguna idea para presentar acá una historieta? Yo sí, yo tengo archivos llenos de ideas porque tengo más ideas de las que los dibujantes tienen tiempo o energía para dibujar. Entonces tengo un archivo que se llama ideas.txt y otro se llama ideas2.txt. No me preguntes por qué están archivos separados, pero están. Y me puse a revisar y hay varias que tienen al costado si es que no lo leí en otro lado, si es que no es el plot de tal libro que no había otro. Cosas que se me fueron ocurriendo por la mitad de que leí un libro. Digo, espero que este libro no termine así puedo usar esto yo. Pasa todo el tiempo eso. Claro. Ya no sabes dónde está sacando las cosas. Y sin ir más lejos, Darwin, al igual que Wallace, que descubrieron el principio de la selección natural, la evolución por selección, al mismo tiempo. Sí. Evidentemente no estaban nadando, no estaban manoteando en el vacío. Ellos venían de una cultura victoriana donde la idea de la superioridad humana, la superioridad humana y la idea de un pináculo que lamentablemente sobrevive. Y las ideas de Malthus a propósito de que los recursos son finitos y las poblaciones tienden al infinito, etcétera, etcétera, eso estaba. O sea que ellos no salieron de la nada, tenían ese caldo de cultivo, entonces hay un Gestalt. Simplemente ganaron en tiempo. No Gestalt, Zeitgeist es la palabra que estaba buscando. Es a ver, no es ay, disculpe señor que pronuncia bien el alemán. Bueno, está. No es el único ejemplo, hay un montón de ejemplos de desarrollos paralelos de invenciones o de teorías y que el que termina con el crédito es el que estaba más cerca de la oficina de patentes o el que tenía amigos en la Royal Society de no sé qué. El oxígeno se descubrió por 4 personas en un año. O sea que no estaban muy comunicadas entre sí y todas llegaron a la conclusión de, esto es el oxígeno. 3 personas publicando al mismo tiempo los principios de Mendel. Redescubriendo los principios de Mendel en el 1900. O como le dijo un compañero de lección mío, Méndez. ¿Comprendes, Méndez? Sí. Era más rapero mexicano que monje austríaco, ¿era Mendel? Sí. Sí, de hecho era austríaco porque en ese momento eso era el Imperio Austrohúngaro, pero él era de Moravia. Era checo. Era checo. Me diste ganas de comer un guiso de lenteja. Y ahora, Brno, ¿dónde está? Eran arvejas. Eran arvejas, piso usativo, correcto. Lentejas, ¿Arvejas o...? Arvejas. Eran guisantes. Alberjas, sí, guisantes. Alberja. Jack y la planta de guisantes. No, arvejas. No, Jack son habichuelas, son porotos. Son porotos. De hecho, una de las variedades que Mendel describió... Ya leyó otro libro. Es la amarilla. Potato. La versión trucha. Ella leyó la versión de Paraguay. ¿Conocen esta empresa de cine que se llama The Asylum? Que sale una película de Thor y ellos hacen una película de Thor trucha. No. Sale Sherlock Holmes y ellos hacen una película de Sherlock Holmes, claro, que tiene el 10% del ¿cómo se llama? Del presupuesto. La última que hicieron una de las últimas fue cuando salió la segunda de Avengers, hicieron Avengers Grimm y son Caperucita Roja, no sé quién más. La recontra suena eso. Está Lu Ferriño haciendo de no sé qué carajo. Lu Ferriño es el Hulk. El Hulk de las zapatillas. Original.
Esta Hulk de gente las zapatillas. hace lo que Ese se es llama, mi nuevo nombre, el Hulk de las zapatillas. hace lo que se llama mockbusters en vez de blockbusters. Y son imposibles. de Es como mirar. los Harry Potter en China, que no les daba el tiempo para traducirlos antes de tener que lanzarlos, entonces empezaban a traducir y más o menos decían, la historia va por acá, inventaban cualquier cosa y los libros Buenísimo. de Harry Potter en China no tienen nada que ver con los Genial, originales, o sea, tipo genial. Harry Potter y el collar de perlas, y no tienen nada que ver con Me hiciste acordar un dibujo japonés que se llama Koni-chan, que está lleno de chistes de cultura popular japonesa que solo los más obsesos podían entender. El ramen se come con leche. Los consiguieron en México y lo doblaron inventando lo que pasaba. Entonces el diálogo en mexicano hablan de Ricky Martin, de Gloria Trevi, de Chespirito. Ay, por el amor. Es divertidísimo, pero no es el producto original. No tiene nada que ver. De hecho, el anime está basado en un luchador de sumo samoano que es famoso en Japón. Esa es la clásica, este tipo famoso, hagamos un dibujito sobre él. No tiene nada que ver, son dos poco productos completamente derivativa. distintos. A mí me encanta, nunca voy a mirar el original porque no lo voy a entender. Pero bueno, estás acá para desmitificar ese tipo de cosas con tu motosierra antropológica. Sí, tal cual. Y entonces hay como tres procesos importantes en la evolución humana y sucedieron más o menos en forma concertada. Una es, yo siempre describo la evolución humana como un proceso que durante 5 millones de años el ser humano perdió el pelo, se puso en dos patas y aprendió a hacer cosas con las manos. Ahora 5 millones de años siempre me parece un poco largo, debido a que yo... Ya establecimos que somos lentos. Somos lentos, pero yo no fui tan lento, qué sé yo. Me empecé a caminar en dos patas al año, empecé a hacer cosas con las manos y a los 2 años. Y por supuesto no se me ve, solamente se está escuchando, pero voy por buen camino en cuanto a la pérdida del pelo. Sí, vas. Pero fue un proceso lento justamente porque sí, fue un proceso donde la selección natural seguramente jugó un papel, pero no estábamos diseñados para eso, ni eso tiene ninguna ventaja evidente. Yo creo que siempre hay que insistir con respecto a ese tema porque siempre hay una tendencia a buscar la perfección en nuestra característica de organismos supuestamente dueños del universo, cuando en realidad, como la colega que está acá, que la microbióloga puede decir, seguramente hay organismos que son más dueños del universo que nosotros, por lejos. Y probablemente las personas que pueden decir que el ser humano tiene alguna especie de perfección no son muy buenos observadores de la realidad. Y seguramente la ponen poco. Y son un poco egocéntricos. Es posible. Un poquito nada más. Bueno, pero ideas victorianas además dominadas por academia llena de hombres viejos blancos, probablemente heterosexuales, y occidentales. Al punto que, claro, también Sí. está la idea de que de que los primitivos eran cazadores. Y eso, bueno, esa idea de los primitivos cazadores tiene que ver también con nuestra necesidad de pensar en la cacería, que es en prácticamente todas las culturas una actividad fundamentalmente masculina, como la que nos hizo lo que somos, y en realidad en la mayor parte de las sociedades donde no hay domesticación de animales y de plantas, es la colecta de pequeños animales y de plantas, es decir, El requeche, que fundamentalmente de niños y mujeres lo que siempre es la que se asegura de traer la comida a la mesa. O sea que las pinturas en las cavernas de hombres cazando mamuts son más ficción que otra cosa. No ficción porque sean falsas, sino porque la gente Son las madres de esa época. O sea, es un cómic de Superman en la pared. eso. La prehistoria del ser humano se puede definir como un tipo que cazó un mamut una vez y se siguió jactando de ello por el resto de la historia. Y peor, gente que se siguió jactando de cosas que no habían hecho ellos. Que no habían hecho. Claro, Y porque después otra persona agarró y dijo que era descendiente de esa persona y así como se crearon las dinastías reales. Tal cual. Es posible. Porque mi viejo. sí. Y en realidad, o sea, los que estaban realmente trayendo la comida no estaban boludeando pintando la pared. No. Exactamente. Estaban laburando para que todos comieran. Se parece mucho a tu madre trabajando y dándonos de comer mientras yo estoy haciendo historietas. O podcast. Y yo estoy estudiando. Hay cosas que no cambian. Que no cambian. Hay cosas que no cambian. Y seguramente si haces mandados te jactás por toda la semana. No, mi amor, yo Pero hice no te el acordás mandado. que ¿No fui te a comprar acordás? pan Fui a hace comprar 3 la semanas. leche. Tal cual. No, por suerte soy una criatura un poco más evolucionada que eso. Un poco.
Mirá, le doy un plato. Pero eso en resumidas cuentas, mi trabajo es explicar qué hago como antropólogo, que me toma muchísimo tiempo, porque siempre me preguntan si tiene algo que ver con los dinosaurios y cosas por el estilo. Ay, Y también, por otra parte, después de hacer eso y explicar qué es la bioarqueología, que yo ahora lo resumo como los muertos no discuten, ¿no? Bien. Y me pongo también a hablar un poquito sobre la evolución humana. ¿No andas con panfletos ya? ¿No estás podrido de explicarlo? No. O sea, tengo alguna cuestión masoquista, evidentemente, que tiene que ver con tener que explicar esto una y otra vez. Y voy refinando el mensaje. También eso. Por desgracia nadie me estudia a mí acá. ¿Cómo que nadie te estudia a vos? ¿Seudónimos? Ah, bueno, porque... Nadie es paleontólogo. Se llama el profesor dinosaurio. Ah. El Pero, profesor es un título falso. sí, De Harvard. es un honorífico. Es como cuando le dan el doctor honoris causa. Y es básicamente, viniste acá como Mark Zuckerberg. No Sí. terminó la facultad y le dieron el doctorado. Sí. Pero bueno, esos son algunos de los mitos de la evolución, de la selección natural que Gonzalo nos quiere romper en pedazos. Trato de hacer. Cortar como motosierra. Y justamente la música que elegiste tiene que ver con la naturaleza animal, la evolución y otras cosas, ¿no? Sí, y ponerla. Y ponerla. Ah, que no se eligió motosierra. Hablando de naturaleza animal, en realidad mi género favorito es el death metal. Pero... Gutural. Y lo más gutural posible. Pero más allá de eso... ¿Nunca sabes si son demonios o Cookie Monster? Cantando. ¿Qué más? Yo la veo más para ¡Dibujas honestamente. Así que... ¿Es lo que tocas en la batería? No. Empecé muy tarde a tocar la batería, no tengo la destreza física para hacer semejante cosa. Es una demencia. Así que en realidad lo que traje fue algo animal, pero para otro lado es concretamente un clásico de fines del siglo pasado. De MTV. Creo que fue un clásico también de MTV llamado The Bad Touch por The Bloodhound Gang. Bueno, como dice la canción, no somos nada más que mamíferos. Y a ponerla, como lo dice el Discovery Channel. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a escuchar eso y llegamos con el final del programa de esta semana de Perdidos. Y vamos a también bohemiar otro mes. Perdidos en el éter. Lindo lugar para hacer una orgía, ¿no? Llegamos al final de este programa, fue muy divertido el bardo en el éter de este mes. Gonzalo, la verdad que nos dijo varias cosas muy interesantes. Y bueno, ya vendrá el mes que viene otra entrega de Bardo del Éter. Y después de eso vamos a tener que volver a invitarlos a grabar porque nos quedamos sin... Sí. Nos quedamos sin municiones de programas guardados. Exacto. Bueno, después en Facebook vamos a leer más mensajes. Pablo nos dice, muy interesante el programa como siempre, el de Harry Potter. Gracias, Pablo. Y también sobre la columna que hice en Cambio y Fuera. No, me dice, estuvo muy buena la columna, esperando la próxima. Y pregunta, ¿será acaso Pimpinela Escarlata el primer superhéroe? Yo te digo que es uno de los contendientes. ¿Quién? Pimpinela Escarlata es un personaje de unas novelas, de una escritora húngara, si mal no recuerdo. Una condesa húngara de fines del siglo pasado, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, principios del siglo XX creo. Sí, está por ahí, va a ser mencionado, es una buena acotación. Así que en un par de días estoy haciendo la columna en Cambio y Fuera. Le agradezco mucho a toda la gente que escuchó, a la gente que la escuchó después también y dejó comentarios en mi Facebook personal, que son un montón. Y bueno, por supuesto a la gente de Cambio y Fuera que me recibió también. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, tenemos a Diego Lindner preguntándole a Joana ¿cómo es que tiene Animo 2000? Preguntó eso y Joan le contestó que en realidad tiene una escala. Ah, no, es que hay de las que se mueven y, o sea, tiene una especie de coso que la hace vibrar y vas imaginándote como que... Como estuvieras arriba de una escoba normal o un caballito de madera, como que tenías vos. Sí, exacto. Bien. Y bueno, después tenemos a Leandruski. Léenos el mensaje de Leandruski. Bueno, dice 250. ¡Wow! Haciéndole honor en la tradición. Gracias, Leandruski. Felicitaciones. Solamente vi el título de este programa y yo supe que me iba a gustar. Es un Potterhead. Al igual que muchos de mi generación, Harry Potter me llevó a la avidez por la lectura y tal como me enseñaste vos, Magnus, a partir de ahí fui llegando a otras historias de fantasía y de ciencia ficción de las que ahora soy fanático y de que no ser por Harry Potter quizás jamás las hubiera conocido. Como Doctor Who,
por ejemplo, que no tiene nada que ver a simple vista con Harry Potter, pero llegué a esa grandeza ser... Sí, que son británicos y son bufondas. No, y además tiene bastantes cosas, pero no da para conversarlo ahora. Pero llegué a esa grandeza serie queriendo satisfacer ese apetito por unas historias de ficción. Un apetito que le abrió Harry Potter en mi infancia. Siempre me pasa esto. Hablando de Doctor Who, me voy a poner a buscar si hubo algún programa de Perdidos en el Éter dedicado a ello. Postdata, ya estoy hypeando por el próximo bardo en el Éter. Bueno. Y respondiéndolo a lo de Doctor Who, hay bastantes episodios de Perdidos en el Éter. Sí, tenemos primero en el programa 104 hicimos una nota sobre la serie en general. Ese no está en línea en este momento. Yo en algún momento terminaré de subir los programas, salvo algunos que se perdieron las grabaciones. Tenemos casi todos los programas, pero no todos están subidos. Están subidos del programa 1 al 60 y pico, por ejemplo, y después no he tenido tiempo. Tenemos el primer programa al aire. Sí. Tenemos el primer programa y tenemos el audio del primer micro que hicimos antes de hacer el programa. Ay, Dios mío. Que vos ni eras ni nacido. Si que era un fito, creo. No, tampoco fue de 2003. ¡Pah! Después, me siento joven. Que puedas encontrar en la web, en iVoox, el programa número 32 de Nerdinastía. Reseñamos el primer episodio de regular de Capaldi. En el programa 160 de Perdidos en el Éter hicimos una reseña del especial 50 años. Ajá. Y en el programa 173 hicimos una reseña del especial de Navidad del 2014. Tenés eso. Y también si buscas en el podcast de Zapping, el ciclo de los viajes del éter, Diego González, o uno de sus clones en realidad, visita al doctor. Que me saqué las ganas de hacer del doctor yo. Del doctor 10. O del 11. No me acuerdo. 10. Digamos que es el 10 porque... Creo que porque me puse a hablar rápido sobre el doctor 11. O puedo ser el doctor 4. Que también a veces hablaba medio acelerado. Así que tenés para buscar... Todos los doctores son acelerados. No todos. Algunos son más tranquilos. Y podés buscar también... No es de Perdidos en el Éter, pero yo hice un breve periodo de tiempo. Hice otro podcast mientras estudiaba producción en el taller de radio en Mediarte, que se llamó Relajo pero con orden. Iba a decir bardo pero con orden. Voy a googlearlo ahora mismo. Creo que si buscas Relajo pero con orden Doctor Who, escuchan las teclas. No puedo escribir. Esto se llama producción al aire. Sí, no puedo escribir y hablar al mismo tiempo. Si buscas Relajo pero con orden Doctor Who, vas a encontrar el iVoox de Relajo pero con orden. Y hay una nota, una reseña del 50 aniversario en el que además introduje a la gente que no sabe de Doctor Who a Doctor Who, porque Relajo con Orden no era un programa nerd, era un programa general, y ahí le expliqué a mis compañeras de qué se trataba la cosa. Genial. Creo que es lindo para que se lo muestre a esa gente que no casa mucho de Doctor Who, que no lo entiende o que no conoce mucho en realidad, para presentárselo, incluso si no están interesados en después seguirlo mirando, solo para que tengan una introducción. La nota que hicimos en el programa 104 era un poco más involucrada en ese sentido, involved, diría en inglés. Leandruski, como siempre, gracias por tu mensaje y por estar al firme escuchándonos. Profesor, ¿usted tiene algo que agregar antes que anunciemos el programa de la semana que viene? No, que sigo esperando hasta el programa de Regular Show. Bueno, eso ya dijimos que queda para septiembre. Sí. Posiblemente. Me la van a retrasar, va a ser una especie de Star Trek Discovery que no, es para mayo, no, se murió Adam West, es para junio, no, es para septiembre. Es que septiembre está complicado, pero bueno, veremos qué pasa. Yo sigo con mis predicciones de que Star Trek Discovery no va a estar para septiembre. Sí va a estar, falta un poco más de un mes. Bueno, quiero agregar algo, sí, una sorpresa, creo que lo dijimos la semana pasada, no me acuerdo, que es probable que la semana que viene tengamos 2 programas. Uno de Star Trek, haciendo un repaso con Mael de producciones de Star Trek que nunca salieron, y una entrevista que estamos ahí armando con Hawk, un dibujante argentino amigo, que hace rato que tenemos ganas de charlar con él. Y como no nos dieron las semanas en septiembre, vamos a ver si largamos 2 programas en esa semana. Entonces, queda todo por acá. Saben dónde encontrarnos. Recibimos, y si no vayan al principio. Sí, recibimos con alegría sus comentarios.
Y agradecemos a todos nuestros escuchas. Nos escuchamos la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia. Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,